noches a los que van llegando. Empezamos en unos minutos cuando ingrese Fernando. Hola Gaby. Hola Aye. ¿Estás ahí, Fer? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Marce? Buenas. ¿Cómo ¿Cómo te andan va? todos? Bien, todo bien. Acá. ¿Te escuchás bien? A vos se te Yo escucha bien. bárbaro. Bueno, Genial. esperamos que vayan entrando. Ahí está Ignacio. Ahí veo que saludan, hola Aye. Ahí está Aye. Hoy Ignacio mandó un comentario sobre una declaración que hizo la ministra de Educación del gobierno de la ciudad, eh, llamando, no, ¿cómo podríamos pensar? Planteando una reacción necesaria de la comunidad universitaria a lo que puede considerarse una brutal desestimación, descalificación de los docentes, ¿no? Lo comento porque ahí lo vi a Ignacio entrando en el vivo. Bueno, no sé si querés que comencemos. Cuando vos digas, si te parece, arrancamos. Bueno, esta intro Cecilia, Ediciones La Cebra, que está hace mucho que no conversamos. Bueno, ¿cómo querés que arranquemos, Fer? ¿Querés comentar algo? ¿Querés comentar algo de la cursada? Dale, dale. Quería. La cursada armamos unos lindos ensayos sonoros, ¿eh? Finalmente, como de producción final. Y en algún momento vamos a armar algo ahí para compartirlos. Creo que se armó algo lindo. Y después para arrancar, bueno, agradecer la invitación, ¿no? La verdad que es un lujo estar por aquí y quería contar, antes de contar cómo surgió la charla, para ir entrando en calor, quería como compartir dos declaraciones, ¿no? La primera, darle lugar un segundito a un otro invitado, los nervios. Hola, nervios. Pensaba en vos mientras me tomabas, pensaba en las imágenes de miedo que me traías, como esto de, viste que tiene la voz, que hoy me gustaría como preguntarte algunas cosas en relación a eso, sobre eso que tiene la voz que escapa de lo controlable, ¿no? Eso de quedarse callado, creo que se ha comentado en alguno de los programas también. Digo programas porque hoy me quedó la idea de programa de radio, ¿no? De entrevistarte un poquito con algunas cosas, que igual lo vamos a llevar a un tono más de conversación, pero quería como traer algo en relación a eso de la voz, no saber qué decir, quedarse callado, que te juega una mala pasada, eso que se siente en la vibración, en la respiración. Entonces digo, bueno, la invito. Total es un nervio del entusiasmo, es un nervio, viste, ese que está ahí más lindo, así que me atreví a invitarlo. Así que por ahora somos tres, quizás vengan más transiciones afectivas. Sí, estaba pensando que, bueno, la situación, ese estado que nos decimos que, bueno, yo te pregunté recién si había nervios,
Mm, Es un estado que habría que considerarlo pasajero, ¿no? Siempre se ha pensado así, que es un estado pasajero, una excitación momentánea, se conecta con eso que llamamos ansiedad, mm, que, que tiene relación con no poder controlar, no saber controlar y al mismo tiempo querer controlar y saber que no está bien controlar lo que ocurre en una conversación en vivo. Ahí la idea de controlar habría que pensarla, ¿no? Controlar sería tener dominio sobre lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y encima tener dominio sobre la recepción de quienes están escuchando. Es una locura la idea de control, ¿no? De hecho, se la relaciona con muchas formas de la enfermedad. Es más que una inquietud la idea de nervios, ahí está Vero aportando la idea de inquietud, ¿no? sí, sí, Es el doblegarse contra la inquietud, el rechazo de la inquietud, no evitar la inquietud, no amigarse con ella, no amigarse con lo inesperado, qué sé yo. Es fácil hablar, pero no de los nervios, es un modo de conjurarlos, hablar de ellos, pero no es sí, fácil, no es fácil facilitar que pasen, ¿no? Pero de pronto pasan, qué sé yo, una de las cosas que los vuelven pasajeros es el olvido. Es decir, dice que muchas veces decimos, bueno, me olvidé que estábamos hablando eh, en el vivo, ¿no? Y ese es un gran momento, ¿no? Donde uno se olvida y habla como si estuviera hablando en el bar. sí, sí. Total, justo hoy también hablando con algunos amigos y le comentaba la situación, me decían, tranqui que es al principio y después pasa, ¿no? Esto que decís, de repente se olvidan. Bueno, pero ya que estoy te declaro la segunda intención, que es de tirarte de la lengua aún más agradecido de todo lo que ya la has estirado, pero se me vino un poco la idea como de la mano de una sensación de aprovechar este rato, me siento un poco como los griegos yendo a dialogar con el oráculo de Delfos, y en esa misma vertiginosidad una doble sensación, entusiasmo, pero con ese miedo a desperdiciar las hablas, ¿no? Esperemos que no, pero bueno, me vino la sensación. Y cuento un poco cómo surge esta conversación. Era construir un diálogo para el programa de radio, La Peor de Todas. Intentaremos darle un poquito de play acá. Y para contextualizar de dónde agarré algunos flechazos de los últimos textos escritos tuyos, arriba que la vida sigue y respirar la espera, confiando que allí hay varias ideas que venís sosteniendo en otros libros y textos. Y desde la radio se pensaron unos sintagmas, ya no recuerdo, autorías, una especie de separadores, y un poquito creo que nacen también de esto, de estas ideas, de varias conversaciones. Entonces un poco hacerlos hablar a esos sintagmas, no tirarle la lengua a esos sintagmas que nacen de lo mucho, se vuelven cortos, pero se vuelven cortos confiando en que incluyen mucho, ¿viste? Entonces como un poco intentar replicar esa conversación y ver si se pueden desenvolver algo más esos sintagmas. Bueno, yo quisiera antes de entrar en los sintagmas que Dale. están mencionando, hacer un comentario sobre el tema del oráculo. Este, que bueno, la primera asociación que hacemos con la palabra oráculo, aparte del tema de la oralidad, de la voz, de la predicción, la respuesta, es la idea de la consulta a los dioses. A través de alguna intermediación. Es decir, entre la pregunta y los dioses hay una intermediación
que escucha la palabra de los dioses y la traduce. Es una posición, es una idea que, bueno, está muy presente en la mitología griega, en la mitología helénica antigua, y se usa cotidianamente, ¿no? Como consultar, esa idea de consultar para saber el porvenir, saber lo que nos va a pasar, ¿no? Hay una idea de Bion, que es uno de los fundadores de la clínica de grupos, la clínica grupal, que siempre me impresionó. Hay cosas muy agudas en Bion, pero una de ellas es que él piensa al grupo como un oráculo callado. Se entiende la idea como un oráculo que devuelve un vacío. La pregunta ¿qué me está pasando? Se encuentra con el silencio. Es una forma también, ahora que lo estoy diciendo, escucho decirlo, una forma de pensar el psicoanálisis. Una pregunta, un oráculo que no responde y que en esa no respuesta precipita escuchar la propia pregunta, ¿no? El encuentro con las propias preguntas. Y me parece que esa es una linda idea de oráculo para pensar, pensar la relación entre el psicoanálisis como un movimiento contra-oracular, o que plantea el oráculo como un gesto vacío, ¿no? Como diría Lacan, el semblante vacío de una respuesta que nunca llega. Sí, sí, total. Mientras vas diciendo eso, ¿no? Como esa especie de no respuesta precipita el encuentro con las propias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con las propias preguntas, con las preguntas que se singularizan en uno. Eso es bastante así, ¿no? El capricho por elegir esto y no lo otro. Claro. Pero, sí, sí. Bueno, ¿te parece que arranque con el primer capricho? Dale, sí, sí. Sí, hay uno que dice cambiar la lengua para cambiar el mundo. Bueno, esta es algo que se habla en general, siempre da para pensar un poquito más, creo que la comentamos desde varios lugares. Y qué sé yo, este año pasaron varias cosas, pensando en lo de Guernica, en el problema en torno a la tierra, a la propiedad, lo que pensamos tanto acá, ¿no? Con el problema del yo, de la idea de sujeto, como ahí comparten cuestiones, ¿no? Comparten la idea de pertenencia, y muchas veces nos vamos preguntando qué relación hay entre la lucha de los pueblos y los pensamientos radicales, ¿no? Creo que hay varias relaciones, pero hay una que me viene rebotando, te la quería compartir, que es esta de cambiar o contagiar o afirmar otra distribución de valores. Creo que eso no es poco, y es una especie de doble movimiento que encuentro en el laburo que vos haces con las palabras, que mientras interrumpe y denuncia, va afirmando algunos otros valores a distribuir. Como siento ahí, sabiendo el efecto de las palabras y de los discursos como una trinchera de producción de valores colectivos para luego viralizarlos, distribuirlos. Por un lado, se dice literal, ¿no? Cambiar la lengua para cambiar el mundo, pero por otro lado creo que se hace, y quería como contar, mostrar, o lo que uno ve en cómo creo que lo haces en ese momento donde elegís incluir común antes del sustantivo, ¿no? Común estar, común orfandad, común debilidad. Hay uno de los sintagmas también que incluyen esta última idea que venís trayendo sobre común debilidad, y creo que en esa sutileza de poner común adelante de ese sustantivo, veo estos dos movimientos a la vez, ¿no? Se le recupera esa fuerza, sé que no querés elegir esa palabra, ¿no? Lo que puede eso, y en el mismo movimiento decís que eso no tiene el imaginario que dice esa palabra, o por lo menos no solamente. Mientras denuncia, que le quita esa pegatina hollywoodense representacional que se nos viene en automático con la palabra, por ejemplo, debilidad, orfandad o estar.
En algún momento escribís, tal vez no es la fuerza, sino en una común debilidad, residen las potencias que salvan. Entonces pensaba yo, ahí esa sutileza común es como, la palabra sola, quizás debilidad, orfandad, tiene la fuerza de una molécula de agua, pero con común adelante, bueno, ya es otro cantar, ¿no? Sí. A mí la idea de volver a pensar la palabra debilidad en Simone Weil me estremeció, me pareció que abrió mundos en el mundo, ¿no? Que abrió espacio en un lugar sobrecargado, saturado, estrecho, y al mismo tiempo es una denuncia en ella de la idea de fuerza. Hay una meditación sobre las palabras que, como vos decís, cargan, transportan, llevan valores y muchas veces pasan inadvertidos esos valores, ¿no? La proposición de cambiar la lengua para cambiar el mundo es discutible, ¿no? Nosotros está en muchos lugares, muchas veces la citamos de una cita que hace Roland Barthes en la lección inaugural sobre Mallarmé. Yo tengo que admitir que muchas veces busqué esa cita de Mallarmé y hasta ahora no la encontré. No sé si alguien de quienes se están escuchando la ubica, pero a mí me parece que yo te tendría que decir que cambiando la lengua no se cambia la vida. Que en un sentido es abusivo y en relación a lo que vos mencionabas, el nombre Guernica, una palabra que quedó resignificada en los últimos meses, el pensarla como una intemperie, por ejemplo, que es una expresión que podríamos utilizar, que yo he utilizado, no cambia la intemperie brutal, que no es una común intemperie, sino es desigualdad y crueldad, no cambia esa materialidad. Eso nos lleva creo que de 1846, el texto de Marx y Engels, que se llama La ideología alemana, donde ellos, a propósito de la idea de ideología, y cuestionan ahí a lo que llaman en ese momento la izquierda hegeliana o el progresismo hegeliano, o sea, filósofos jóvenes, la juventud hegeliana, creo que la mencionan así, ¿no? Que tienen esa idea de que cambiando las frases, cambiando el lenguaje, se cambia la materialidad, y Marx y Engels dicen que no, que no alcanza con cambiar las conciencias para cambiar la vida, que ellos usarían la palabra conciencia. Esto que hoy llamamos la lengua, en el contexto de la crítica a la ideología de Marx y Engels, podrían ser las conciencias. ¿Cómo cambiar las conciencias? ¿Cómo cambiar los pensamientos que nos habitan? Y entonces ellos dicen que no alcanza con combatir la lengua o las palabras para terminar con el capitalismo. Se trata de cambiar esa materialidad, ¿no? De productiva del capitalismo. Están pensando en cambiar las relaciones de trabajo, las relaciones de producción, las relaciones de explotación, es decir, terminar con las relaciones de explotación material para que las conciencias puedan también representarse otro modo de un común estado. Este tema desde entonces nos recorre todo el tiempo. A mí me parece que hay que decir que cambiando la lengua no se cambia la vida, pero que esta práctica, ¿no? de volver a pensar las palabras, eso que se podría llamar las deshabituaciones del habla, pueden servir para no consentir automatismos cómplices con la vida que queremos combatir. Tal vez la palabra combatir me deja un poco incómodo, pero es una palabra que está en la ideología alemana,
se trata de luchar, y plantea un tema que es la lucha en la propia lengua, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que el desplazamiento de la idea de lo común tenía ese sentido, ¿no? Que no es lo mismo decir un común estar que un estar en común. Por muchas razones no es lo mismo, sobre todo porque ahí cambian en la inversión, ¿no? Porque en un común estar se dice una cosa distinta que si yo digo un estar en común. De hecho, si yo digo un estar en común funciona como adverbio de modo que modifica al núcleo del predicado, que es el verbo estar. Pero ahí aparece como un adverbio de modo, o sea, es un modo del estar, ¿no? Un estar en común. No está mal, es un modo de estar. Pero otra cosa es decir un común estar, ¿no? Donde ahí el adjetivo o esa forma adverbial, ¿no? Común queda como anticipa al infinitivo, que ahí se vuelve, tiene una función de sustantivo, como todos los infinitivos actúan como sustantivos, ¿no? Un común estar. Ahí yo me preguntaba si es solamente una figura retórica. Hay una figura retórica que es la hipérbaton, que es la figura retórica que invierte el orden, ¿no? Ahí donde está el sujeto y el predicado, en este caso el adverbio de modo se invierte, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, figuras de la hipérbaton, yo podría decir, vos tenés una casa hermosa, ¿no? O decir, tu casa es hermosa. Pero en la figura retórica y el hipérbaton diría, hermosa es tu casa, hermosa tu casa. Y fíjate, ahí hay como un problema de énfasis, pero que al mismo tiempo organiza otro enunciado, pero sobre todo altera el enunciado común, el normativizado, el habitual. Todas las figuras retóricas alteran el habla común, el habla normalizada, el habla... Por eso sería muy interesante pensar la retórica, volver a recuperar la retórica como astucias del habla que deshabitúan lo que solemos plantearnos, lo que está naturalizado, porque en el hábito no solo pierden énfasis las palabras, sino que pierden, ¿cómo podríamos decir? Pierden su potencia, ¿no? Me acuerdo de una intervención de Peter Hahn, que ahora recibió el premio Nobel, que decía que para él pensar consistía en pensar de nuevo palabras envejecidas. En ese sentido, no sé si la idea es exactamente que las palabras envejecen, pero sí que las palabras pierden potencia. ¿Qué sería la potencia de la palabra? Esa capacidad, ese ímpetu de diseminar sentidos no disciplinados, ¿no? Romper las lógicas de captura. Por eso, en ese sentido, la expresión un común estar, yo creo que sin llegar a ser un hipérbaton, esa figura, sí altera la sintaxis habitual. Lo que estamos habituados a decir es estar en común. Enrarece la expresión, sacude automatismos, y no solo decide un énfasis, sino que persigue una posición política en la lengua. La de reponer en lo común una fuerza que
que se decide y se desea recuperar, reponer la fuerza de lo común. Y si hay que reponer la fuerza de lo común es porque sospechamos que, no sé si como diría Hanke, que está envejecida esa fuerza, o que está automatizada, o que está lavada, o que está desvitalizada. Es decir, algo de eso es lo que está en juego, ¿no? Es decir, acá veo que Vero dice se gastan, se banalizan. Sí, también exactamente, se gastan, se banalizan, y al mismo tiempo se la vuelve complacientes. Hay tres palabras que tienen, en lo común derivan tres palabras que han quedado y casi inutilizadas. Una es la palabra comunidad, otra la palabra comunicación y otra es la palabra comunismo. Son tres hermosas palabras de la civilización que han quedado, ya, digamos, inutilizadas, ¿no? Desgastadas, desmerecidas, despreciadas. Y como decía en un texto que se publicó hace poco y que nosotros colgamos un anticipo en la Dínata de Nancy, él hace una reflexión sobre lo que ha provocado la epidemia viral en el planeta, ¿no? Y lo que él dice, que con mucho acierto, es que la pandemia viral lo que ha hecho es comunizado. Eso me parece que es una expresión muy pertinente, ¿no? El virus nos comuniza. Es una palabra que es inevitable, es decir, nos enfrenta, nos arroja a un destino común, y eso se traduce como comuniza. En ese sentido, me parece que hay ahí dos temas, ¿no? Cambiar la lengua no alcanza para cambiar el mundo, pero la práctica de la deshabituación en la lengua permite romper automatismos que nos piensan y que consienten el mundo que quisiéramos cambiar. Acá aparece la palabra comunión, sí, es otra hermosa palabra que quedó desgastada, colectivo. Por eso a mí me parecía, haciendo ese esfuerzo, ¿no?, de resistir la fuerza de lo común, alterar la expresión, y me encuentro con que tiene fuerza, ¿no? Como vos decías, la expresión una común debilidad le da la debilidad una potencia que la debilidad tiene, ¿no? Y que queda desmerecida. Ahí fíjate que hay otra operación de la lengua, que es mencionar una común debilidad y no la común debilidad. También hay una discusión enunciativa que también tacha al artículo que por supuesto articula, designa, inmoviliza. En cambio, una común debilidad, primero no totaliza, no es la común debilidad, no es la comunidad, un común externo es la comunidad. Y bueno, también es otro movimiento, ¿no? Destotalizar el enunciado, introducirle al enunciado la vacilación que necesita, porque entre la común debilidad y una común debilidad, en la segunda expresión se introduce una vacilación, que es una común debilidad. Y al ser una, entre otras posibles, al ser una más, ¿no?, se rehúsa a la totalización, a la imposición, al imperativo, todas las cuestiones que nos preocupan, ¿no? Y todo el tiempo nos preocupan esas. En el transcurso de esta charla muchas veces vamos a caer
en formas nominativas que no nos convienen. Sí, sí. Sí, se me ocurren varias cosas de lo que vas diciendo. Bueno, esto del hay una, bien claro, ¿no? Ese proceso de destotalización. Después con la que decís en relación a que el común estaría como antes, ¿no? En el lugar de sujeto, ahí el trabajito creo que si bien cada debilidad se siente en un cuerpo, digo, es un problema político, ¿no? Es como, habla de algo que está pasando y por eso digo, ahí le devuelve esa potencia que decíamos. Y también otra que tengo para después relacionar con la idea de no saber, pero no te la voy a hacer ahora, solo la voy a anunciar, que es esta de que comentaba sobre esto que el virus comuniza, ¿no? Y hay algo que comunizó, que es esa relación con el no saber, con lo impensado, con lo incontrolable. Bueno, ahí me gustaría como abrir algo. Pero me voy un poquito, ya que estamos en el tema de todavía de las, aunque está todo el tiempo, ¿no? En relación a contaminar la lengua, tenemos uno que dice contaminando normalidades, antes hablabas de astucias del habla, y encuentro otro modo en esa escritura fragmentada, formas inconclusas, retazos de conversación, en los últimos textos decís directamente que fragmentos no terminan ni concluyen, inseguros puntos de apoyo flotan sobre un abismo, cada fragmento se ofrece como un comienzo, esquirlas acumulan comienzos sin desenlaces, ¿no? Quería como pararme un poquito en esta idea, que encuentro ahí algunos asuntos cercanos en relación a los resultados, a la nota, un problema que también venimos hablando, pensando, sintiendo, viviendo. El otro día con Horacio González hablaban bastante en relación a esto, y encuentro en esa idea, ¿no? Esquirlas acumulan comienzos sin desenlaces, y en muchas otras también, pero esa desconfianza con eso que podríamos llamar desenlace, y pensaba en lo seductor del desenlace, ¿no? También como que es una garantía, una confianza, el desenlace da garantía de resultado, de seguridad, en el desenlace hay un premio seguro o un castigo, pero hay algo. Entonces pensaba que para reemplazarlo, por lo menos para no quedar a merced de él, necesitaríamos como restituir esa confianza, pero en otro lado, no en el desenlace, y me preguntaba por dónde, si es en la trama, en lo que pasa, y también me preguntaba cómo se confía en lo que todavía no es, pero está pasando, o cómo se confía en lo que ni siquiera tiene garantías de que vaya a ser un desenlace. Y leía por ahí que decías, no conviene que políticas de los cuidados impongan conductas a través del miedo, me atrevo a agregarle o los reconocimientos, se necesitan convocar deseos, encantar voluntades, animar confianzas, propiciar disfrutes de un común cuidar. ¿Qué decís? Sí, no sé por dónde arrancar, ¿no? Que se necesitan como lo último, lo siento así, ¿no? Que uno de los grandes temas de las políticas de los cuidados es convocar al deseo de cuidar. En estos días habrá que pensar, ¿no? Esta es una ciudad que tiene una relación por lo menos contradictoria y tensa con los cuidados. Ahí se juega mucho el tema del problema. Hay otro problema ahí que es el del Estado y el cuidado, que yo sé que es un tema que entre nosotros provoca bastantes discusiones. Si el Estado puede atraer al deseo o el Estado solamente puede disciplinar el deseo. Y cuando digo el Estado, hablo de los Estados nacionales y hablo de la cátedra en lugar del Estado. La cátedra tiene ese lugar. Y esa es una pregunta que nos recorre siempre, algunos cuatrimestres muy explícitamente cuando hablamos del problema de
la evaluación, ese es el lugar, el momento de las lecturas, el momento de las indicaciones, el momento de las consignas. Y siempre la pregunta es cómo atraer deseos. Y la nota, el resultado, la aprobación de la materia, el juicio que supone, como decíamos la semana pasada, el tribunal que supone una cátedra, una comisión de trabajos prácticos, la nota como sanción, como premio o como castigo, como decías vos, ¿no? El contexto de la nota, los resultados en estas formas virtuales, también son muchísimos temas, ¿no? Yo comparto con muchas de las sensibilidades de la cátedra la incomodidad con la evaluación, una gran incomodidad con los procedimientos de evaluación, una gran incomodidad con todo el formato disciplinario que supone una cátedra, pero al mismo tiempo no hay manera de sortear esa tensión. Hay distintas maneras de evitarla, pero no se puede sortear mientras estamos en la universidad el problema de la evaluación. Pero ahí hay un tema que es el deseo. Porque convocar al deseo es contar con que el deseo no acuda a la cita. Y ahí nos pasan cosas distintas cuando convocando al deseo, llamando al deseo, el deseo no acude a la cita. Y en lugar de acudir a la cita al deseo, acude a la cita a la rabia, a la bronca, al desprecio, es el maltrato, el desinterés, la frustración. Entonces es muy difícil, ¿no? Vos convocás al deseo, al entusiasmo, a la complicidad. Pero claro, ¿por qué esa convocatoria tendría que estar garantizada o por qué ese llamado tendría que tener la respuesta esperada? ¿Y cómo tolerar esa ausencia de lo esperado? Y estoy por decir lidiar, no, pero no es lidiar, porque es más que eso, es alojar, no es pelearse, lidiar o enfrentar lo que viene, es poder alojar, ¿no? Alojar eso otro. ¿Y hasta qué punto poder alojar? Incluso cuando pienso en una cátedra, también hay una convocatoria al deseo entre quienes componemos la cátedra como docentes y también entre quienes estamos en estas cercanías surgen broncas, rabias, frustraciones, desprecios, malos tratos, equívocos, rivalidades que lastiman, sobre todo rivalidades calladas, endurecidas. Ese común estar no es un desenlace, el desenlace de la libertad, el desenlace de la alegría, el desenlace de la felicidad. Es un desenlace y un enlace continuo con estados que presentan esta variabilidad, ¿no? de modos de afectividades, de afectaciones, de emocionalidades lastimaduras, de sufrimientos y alegrías, ¿no? Y digo alegrías para compensar la fuerza que tiene la palabra sufrimiento, ¿no? Y con la expectativa de que también los sufrimientos en un común estar sean o se presenten, desplieguen de un modo pasajero. Por eso te decía, no sé por dónde, después está el tema de los retazos. Es muy difícil que la evaluación de una cursada en la universidad o en un concurso académico acepte la escritura fragmentaria, el pensamiento inconcluso o la inconclusión como
como método, como afirmación, el retazo como una parte que a veces, una parte de las telas que a veces no sirven para nada, que parecen servir para muchas cosas, pero que quedaron como restos, que no alcanzan. A pesar de que yo me crié en una tienda de telas, mi papá tenía una tienda de telas, y yo me acuerdo que cuando trabajaba con quedara un pedazo que no servía, porque las piezas de tela tenían, ponerle 50, 100 metros, y de pronto se iban vendiendo y de pronto te quedaba 1,5 metros, y eso no servía. Entonces, una tela muy cara, ese resto quedaba inutilizado. Entonces se trataba de vender todo lo que quedaba, ¿no? Y al mismo tiempo, después los retazos estaban en una mesa de oportunidades, y vos veías que las personas que iban a comprar mm, pedían la medida y calculaban para qué les podía servir. La tela era atractiva, pero no alcanzaba para que, si querían hacerse un vestido, no alcanzaba. Una camisa tal vez tampoco. Es decir, que el retazo siempre está en ese borde de lo inútil y de presentarse como una oportunidad extraordinaria. Entonces el fragmento tiene algo de retazos, y de hecho a mí me da mucho gusto construir un texto con retazos, ¿no? Se debe notar que insisto en esa forma. Es un gusto enorme, ¿no? El retazo es una gran libertad, y al retazo no se le pide que satisfaga un modelo o una expectativa. Si el retazo no alcanza, bueno, forma parte del retazo, ¿no? Es decir, y los fragmentos con los que trabajo no alcanzan para una idea, no sostienen una argumentación suficiente, pero no por pereza o fatiga o comodidad, sino porque están ahí para atestiguar que no alcanzan, ¿no? Y ese no alcanzar es lo que le da la fuerza. A mí me disgusta mucho la argumentación completa. Si bien los fragmentos tienen formas afirmativas, convicciones, la fuerza, a veces de unas que parecen sentencias, la misma fragmentación les impide realizarse como tales. La misma fragmentación produce el corte ahí en la omnipotencia del argumento. Y bueno, eso para mí es el retazo, el fragmento, y la esquirla. La esquirla, para mí están relacionadas los términos retazo, fragmento, esquirlas. Y eso está muy vinculado al tema de que enlazan y desenlazan, ¿no? Es decir, cuando aparece, ¿viste? Empiezan con el aliento del desenlace, y bueno, se cortan ahí, y ahí hay un desenlace, pero incompleto. Es como la poética de Juan L. Ortiz, que empieza, a mí me encanta la tonalidad, de esto hemos hablado en algunos de los vivos. Él empieza con una afirmación, con un tono afirmativo, y no aparece el signo de la interrogación en el comienzo, pero termina con un signo de interrogación. Vale decir que en el curso de la afirmación se volvió una pregunta, y vos volvés a leerlo para registrar en qué momento hizo esa torsión, ese desvío, y lo que se inició como una afirmación plena termina siendo como un tembloroso interrogante con el que queda suspendido, en suspenso. Esa es otra cosa, que el desenlace tiene como
no un contrincante, pero tienen una alteridad que es la de la suspensión, el hecho del suspenso, que yo muchas veces, lo hemos comentado, lo relaciono con la escena clínica, ese momento donde la sesión se suspende, porque termina en el sentido del uso de la palabra terminación, pero las expresiones no son las de la terminación, son dejamos aquí por ahora, seguimos con esto la próxima. Me parece que es lo que Puig llamaba del folletín, el psicoanálisis como un folletín contemporáneo, lo llamaba así porque las novelas de folletín terminaban suspendiendo el desenlace, postergando el desenlace. Y el psicoanálisis era para él el gran folletín contemporáneo porque postergaba constantemente el desenlace de la argumentación, ¿no? Seguimos con esto la próxima. Y ahí se abre un suspenso, y como todo suspenso, una promesa que la conclusión no tiene. La conclusión concluye también con la promesa. En cambio, el fragmento sostiene la promesa. Y eso en esta época es muy importante, ¿no? Recuperar una escritura, un habla, una conversación, un diálogo clínico que sostenga la promesa, ¿no? En la suspensión del desenlace. Bárbaro, bárbaro. Sí, pensaba varias cosas también y sentía ahí esa imagen, ¿no? Nos llevaste a ese taller de la juventud con esos retazos. Pensaba también al principio que hablabas de ese problema entre el deseo y la obligación, y justo, bueno, que hoy o ayer a la noche o a la madrugada salió, se aprobó en diputados esta ley, ¿no? Que no estaba viendo cómo la llamaban, porque me había llamado la atención ayer que lo vi por la televisión y digo, ¿la llamaron así en serio? Y la llamaron aporte solidario, ¿no? Esta ley que incluye, ¿no? Como ahí cobrarle un impuesto por única vez a algunas familias muy ricas. Pero digo, qué loco que se llame aporte solidario. Justo la solidaridad, no sé si puede ser ley, no sé si puede tener esa obligatoriedad que tiene, y más con la resistencia que tuvo, ¿no? Que tienen ahí las leyes. Y sobre lo que decías en relación a que al retazo no se le pide un modelo, expectativa, o no alcanza para una idea, no por pereza, sino como una especie de atestiguar lo que no alcanza, me lleva a la que recién te comentaba sobre el no saber, que quiero la necesito tirarte de la lengua acá para que pensemos un poquito más en relación a este no saber. Es una idea que creo que este año viene de frente, la venís vaticinando desde años anteriores, no se sabe pensar, el pensamiento se nos escapa, y encuentro en el libro Sensibilidades, que decís en un momento, el tinglado de Macías se llama normalidades. Y ahí me aparecen muchos pensamientos en torno a ese no saber, ¿no? Porque es un no saber que no declara su saber, no lo necesita, porque en la misma afirmación está su saber, ¿no? En decir no saber, hay una afirmación que está declarando algo, y quería decir, bueno, ¿y qué dice esa declaración de no saber? Una de las cosas que se me ocurren es que quizás ese no saber no se trate del fin de toda racionalidad, quizás es una afirmación que incluye la contingencia, que lo impensado es una exigencia más para la razón, no una destrucción del pensamiento, y que a veces como el faro del racionalismo con su reverso irracionalismo dice, bueno, aquí no hay enlace lógico entre las cosas, no hay causa-efecto, no hay objeto pensable, y creo que pensar esa contingencia es algo como que sobrepasa el tinglado de la racionalidad, supera el tinglado de las razones, y que muchas veces desmentir o negar esos asuntos sí habla de la fatiga o de no tener el acceso a unir ideas de un modo rápido y simbólico.
y que esa negación habla más de un impedimento de quien lo dice que de una verdad del conocimiento. Decís, por otro lado, esta misma idea, como que la necedad reside en actuar como si eso que sí se sabe no se supiera, ¿no? Actuar lo que se sabe, haciendo como si no lo supiera, un tipo de ideal del orgulloso. Y bueno, y ahí lo quería relacionar un poco con eso llamado demasías o locuras, además de puesto en una persona, en una sensibilidad, y ahí ser una sensibilidad sufriente, como vos muchas veces decís, también es transformador de la cultura, chivo emisario, y transformador ahí en su doble, si quieren, como sentido, ¿no? Cambia, transforma y es vehículo a la vez de electricidad para que algo funcione. Y esto me tenía ganas de destacarlo, porque muchas veces la demasía, la desmesura están muy ligadas a lo caótico, a la inestabilidad, y creo que visto desde aquí es un estabilizador, ¿no? de la cultura muchas veces. Claro, inestabilidad para la persona, pero para la general, y más que un irracionalismo en admitir ese no saber, hay como una distinción entre razón y pensamiento, por llamarlo de alguna manera, como que no racional es el pensamiento más alto, o no sé si más alto tiene esos problemas de la verticalidad o de la jerarquía, pero que traspasa las racionalidades de lo que sabe, de lo que conoce, de lo simbólico, de sus identificaciones de, es esto. Y decía, bueno, no es tanto la crisis de lo pensable, hacerse cargo de eso, sino de que para pensar hay que elaborar una lógica singular, peculiar, creativa, situacional, cada cosa con su lógica, cada cosa con su tema y no carente de ella. Proponés, pensando en esto, llamar singularidad no a la emergencia de un ser, sino a la composición de un momento único, a un estar en común irrepetible. Y ahí lo propio, de nuevo, con perdón de esa palabra, de algo, es que trae una lógica suya, no que responde a una lógica universal. Sobre un fondo alógico, por fuera de la protección del tinglado, cada singularidad que emerge con una lógica. No hay una razón porque hay miles de racionalidades. Y también pensaba, algo comentado un par de veces, como que es un poco el chiste de Funes el memorioso, ¿no? De tan memorioso, ve que cada cosa no es igual a otra nunca. De tan memorioso, de tanto símbolo, muestra lo ridículo de querer encasillar. Tanta memoria finalmente exige casas nómades para lo distinto cada vez. Sí. Bueno, el Funes, el memorioso, es extraordinario, ¿no? Ahora que lo recuperás y viste para cuántas cosas da, ¿no? Sí, Por suerte hablamos la lengua de Borges, por suerte leer, podemos leer esos textos y hablarlos. Hablarlos sería darles muchas lecturas, volver a pensarlos. Es ese gran punto, ¿no? De cómo nombrar la vida. Y para nombrar la vida no hay otra manera que la del poco saber, porque la omnipotencia y la arrogancia del saber no la nombran, la capturan, la reducen a ese saber. En cambio, el poco saber, ahí fíjate de nuevo, también hay una inversión, ¿no? No es saber poco, sino el poco saber, hay poco. Está como ponderado, ¿no? El énfasis en que afirmamos que el poco saber es la posición con la que podemos nombrar la vida. Y tengo acá, tengo acá un texto que podríamos compartir. Es un texto de Clarice Lispector, una escritora que escribió en lengua portuguesa en Brasil. Y pues se publicó hace unos años un libro que se llama Para no olvidar, Crónicas y otros textos. Lo publicó Editorial Ciruela en Madrid. Y tiene un texto ahí que se llama ¿Cómo se llama?
se titula ¿Cómo se llama? Y lo leo, son 6 líneas. Dice, Dale. si recibo un regalo, estoy viendo, a ver, tal vez se corta sin que lo pueda leer, pero si no lo recupero cuando... o mejor dicho, hagamos así, Fer, porque está por terminar. Dale. Finalizamos este y reinicio otro para no quedar tan presionados y que nos corten en el medio de la lectura. Entonces, finalizo Dale. y inicio enseguida. Dale.